decía Rodrigo la otra vez, pero debemos ser capaces de meterle mensajes, enseñanzas, que tengan moralejas. No va a pasar esta weá, va a pasar esto, pero esa es tarea de los personajes, no es algo tan crudo. Nosotros tenemos opinión, ya acá estamos nosotros, en la cual nuestra opinión, el texto dramático ya lo tenemos, pero debemos ser capaces en ese texto, esa opinión, en lo que estamos construyendo ahora, estamos llenando de opiniones, opinión tuya, opinión de Rodrigo, opinión mía, ¿cierto? Hay que tener un trabajo investigativo también respecto a cuáles son las opiniones que vamos a tener, porque no podemos meterle tanta opinión, o sea, ya el tema de las pesqueras, de las mineras, de las transnacionales, ¿me entiendes? De la delincuencia, no sé, ahí metemos algunos mensajes, ¿ya? La historia se cuenta por sí sola. Los actores, nosotros somos los que cuestionamos tanto lo que va a pasar en el futuro, pero desde el pasado no lo cuestionamos, el pasado nos enseña. Hay una respuesta también de por qué miramos al pasado para contar esta historia. Nosotros tenemos que llenarnos de motivos. Las circunstancias ya están, en el pasado ya están. Los motivos los tenemos nosotros, el motivo de juntarnos a hacer teatro, ¿cierto? Para poder encontrar objetivos de escena. La música. Acá nosotros tenemos que construir esto para hacerle un soporte a los roles, para contar la historia, pero también tenemos que hacer un soporte a la dinámica de cómo, lo que dices tú, las transiciones. Las transiciones lo hacen los personajes, pues, lo hace el mago, lo hace el jugador de fútbol, lo hace la cabra chica que no viene al colegio. Si aparece la Camila, me encantaría que fuese una niña porque puede ser un dual la Camila. Puede ser una niña chica, como también puede ser una puta. ¿Cachai? Puede ser un personaje dual. ¿Me siguen, cierto? ¿Me van siguiendo? Sí. La sátira es lo que nosotros planteamos como una temática. Nosotros vamos a hablar de esto. Estas son las temáticas que vamos a hablar y satirizamos respecto a eso. Oye, ¿se han dado cuenta que en la micro de repente cuando va llena la hueva está siempre con las ventanas cerradas? Oye, ¿cachaba que en el metro le subió el pasaje? La sátira es un punto de vista en común respecto a lo político y lo social. Podemos hablar de muchas cosas, pero para poder plantear esto no los hablamos como tal como el Álvaro Sala, sino que tenemos que tomar los personajes, y los personajes son grotescos, son exagerados. Si el mago tiene expansón, lo vamos a hacer con una panza, ¿cachai? Si el futbolista es jugador de fútbol, el loco tiene una dinámica súper cuática en sus movimientos, ¿cachai? El loco es futbolista todo el rato, lo que les decía antes de los cómicos. Ellos eran cómicos pese a ser... Puerto Pollo. Claro, el loco era futbolista todo el rato. Era futbolista todo el rato, no se podía sacar el fútbol. Base 1, base 2, base 3. No podemos pasar a la base 3 si no pasamos por la base 2. No podemos irnos al montaje, David, todavía. Actor, personaje Estamos y ahí. rol. Estamos en la base 1. Tómenle una foto de esto, insisto. Esto va a desaparecer en un momento. Ya, lo que les decía adelante. Hay compañías de teatro, como el ejemplo que mostró Rodrigo, que parten aquí, entonces te cuentan la historia desde acá. Entonces te queda como muy desconectada la wea. Te queda súper desconectado, no hay vínculo, no hay propósito. O sea, ya está bien, sí, es una problemática proletaria, en que son explotados, la matanza de Santa María, no sé, las mineras de Humberstone, Sewell, lo que pasa con las pesqueras en el sur. Podemos tomar muchos ejemplos de proletariado y problemática. La problemática que tienes tú ahora en el trabajo también la podríamos abordar, pero eso desaparece. Esa opinión, ese cuestionamiento, ese soporte, esa verdad, nosotros no la podemos hablar como tal. Para eso también ellos cuentan la historia, pero hagámonos cargo del personaje, porque ahí está lo bacán, ahí está lo lúdico, de quiénes son estos personajes que nos vienen a contar esto. ¿Ya? Cuando hacíamos el Evangelio, era una compañía de teatro que venía a contar una obra de teatro religiosa, ¿cierto? Donde habían algunos personajes que eran los borrachitos, el buen que era súper creyente, la mina que era media la vecina, ¿cierto? Habían personajes. Y eso era lo bonito. Nos faltó más desarrollo, más rodaje, más fiato también, creer más, también es súper importante creer. Entonces, esto desaparece. Es importante, sí, el esperpento y el expresionismo, lo de Chaplin, que es súper exagerado, ¿cierto?
Y uno se ríe de lo trágico de Chaplin, de su historia, de la pobreza, de lo marginal, de lo que les conversé en un principio, de lo marginal y lo marginado, los marginales. Y cuando comenzamos a abordar la historia, no es necesario que nos... O sea, es súper fácil ponerse una máscara y un vestuario, pero debe haber una transformación. Entonces ahí comenzamos a hablar del impresionismo y el modernismo. ¿Nos van siguiendo? Estaba acá, ¿cierto? ¿Nos van siguiendo? Volvemos, entonces ya tomen una foto de eso. Vamos al desarrollo de los esperpentos, que tienen la tarea de que hagan una historia de sus esperpentos. Lo del mago me parece súper interesante de que sea el mago y que sea músico. Lo del futbolista, dale una vuelta, también podría ser súper interesante. ¿Por qué tenemos que desarrollar esta? Porque ahí quizás nos va a aparecer la necesidad de contar esta. Yo les dije, el esperpento tiene una necesidad del pasado en decir, lo estamos haciendo mal, nos vienen a advertir. Es una revelación. Utilicemos el teatro como una revelación, también lo plantea